Hola chicos, buenos días, bienvenidos al día de hoy, viernes 9 de octubre. Continuamos con nuestra materia de química. A continuación les estaré explicando el video del día de hoy. Para la actividad del día de hoy van a necesitar su cuadernillo de química, su libro y su cuaderno Meraki. Viscosidad. Los líquidos y los gases tienen la propiedad de desplazarse de un lugar a otro, es decir, fluyen. Sin embargo, habrás observado que algunos lo hacen más lento que otros. Esta resistencia a fluir se denomina viscosidad. La viscosidad se mide con un viscosímetro, que consiste en un recipiente que tiene un orificio de tamaño conocido en el fondo, figura 1.21, y estamos observando este tubo que es de bronce con el orificio, la muestra de color verde, y entonces lo que se está tomando en cuenta es lo que tarda en desplazarse. Obviamente tiene que estar a una temperatura equilibrada, igual que todos los demás fluidos que se van a poner a prueba. El líquido a estudiar es colocado en el viscosímetro. Cuando la muestra alcanza la temperatura de prueba, se mide el tiempo requerido para que 60 mililitros de líquido pasen a través del orificio. La muestra es recogida en un frasco estándar calibrado. La velocidad con la que el líquido sale por el orificio es una medida de su viscosidad. Así, cuanto mayor sea la viscosidad, menor será su capacidad para fluir y viceversa. La viscosidad es una propiedad muy utilizada para identificar los tipos de líquidos. Y estamos observando la figura en la parte izquierda superior, que en una tienen lo que es un líquido menos viscoso que el del lado derecho. Podríamos decir que es agua y miel. El agua tiene una viscosidad menor que la de la miel. Temperaturas de fusión y ebullición. Otra propiedad muy importante para identificar las sustancias y que está relacionada con su estado de agregación es la temperatura a la que cambian de un estado a otro. Te habrás dado cuenta de que al calentar el hielo se transformó en líquido. Esta temperatura se conoce como temperatura de fusión de un sólido y es igual a la temperatura de congelación de un líquido. Por ejemplo, el agua se congela y funde a 0 grados Celsius. Conforme el líquido va calentándose, algunas moléculas, las más rápidas, chocan violentamente entre sí y abandonan el estado líquido para pasar al estado de vapor. Pero no solamente escapan las moléculas de la superficie, sino que también se forman pequeñas porciones de vapor bajo la superficie del líquido, originando burbujas. Estas se elevan hasta la superficie provocando una intensa agitación y el líquido comienza a hervir. Este fenómeno se le llama ebullición y la temperatura a la que el líquido hierve se denomina temperatura de ebullición. Estamos observando diversas imágenes del lado izquierdo. Una donde estamos viendo la fundición de un metal, en este caso se elevó a una temperatura alta hasta llegar a su temperatura de fusión y lograr obtener un líquido. Al igual también que estamos observando el oro, que se eleva también a su temperatura de fusión para poder formar lo que es actualmente como joyería o diversas cosas. Estamos observando una olla que tiene un líquido, en este caso puede ser agua, por lo tanto comienza a hervir. Al hervir empieza a romper lo que es el hervor y el hervor, esto se le llama temperatura de ebullición, al momento que empieza a ebullir. Cuando las burbujas se forman, el líquido que originalmente ocupaba ese espacio es desplazado hacia los lados, lo cual provoca que aumente el nivel de líquido en el recipiente. Debido a esto, cuando la leche hierve, la capa de grasa en la superficie es empujada hacia arriba y la leche tiende a derramarse.
Para comparar la temperatura de ebullición de diferentes líquidos, se convino en establecer como referencia la presión ejercida sobre la atmósfera al nivel del mar, que esto es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Esta es la denominada presión normal y la temperatura a la cual ebulle el líquido en esta presión se llama temperatura de ebullición normal. Por ejemplo, la temperatura de ebullición normal del agua es de 100 grados Celsius. La del metanol es de 56.2 grados Celsius y la de la glicerina 290 grados Celsius. Solubilidad. Al preparar agua de limón, habrás notado que el jugo de limón y el agua pueden disolverse en cualquier proporción, en tanto que con el azúcar hay un límite. ¿De qué depende? Pues de la solubilidad de dichas sustancias. Seguramente notaste que al agregar 1 gramo de sal y agitar la mezcla, el sólido se disolvió fácilmente. Sin embargo, a medida que continuamos añadiendo más sal, observamos que los cristales tardaban más en disolverse, hasta que llegó un momento en que estos permanecieron en el fondo del tubo de ensayo. Esto significa que hay una cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cierta cantidad de disolvente a una temperatura determinada. Esta concentración recibe el nombre de solubilidad. Significa que las cosas son solubles en su medio acuoso. Básicamente, el soluto con el solvente. Así, la solubilidad de la sal es 36 gramos entre 100 gramos de agua y la del azúcar 206.9 gramos entre 100 gramos de agua. Es decir, la máxima cantidad de sal que se puede disolver en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius es de 36 gramos y de 206.9 gramos en el caso del azúcar. Al igual que en la densidad y la viscosidad, la temperatura tiene un efecto importante sobre la solubilidad y lo vamos a observar en las gráficas 1.7 y 1.8, que nos dice que la solubilidad con respecto al agua va a ir, en este caso, con respecto a la temperatura. Si yo le estoy agregando cromato de calcio, la temperatura tiene que estar disminuyendo mientras yo le sigo agregando más cromato. Si yo le agrego nitrato de potasio, la temperatura tiene que mantenerse estable y aumentando para que también siga yo poder agregando más cantidad. El cloruro de sodio nos dice que aproximadamente siempre en todas sus temperaturas va a ser de entre 30 y 40 gramos. Observa que la solubilidad de los sólidos generalmente aumenta al incrementarse la temperatura. Debido a esto, para preparar la crema de chocolate debe calentarse una mezcla muy concentrada de azúcar, chocolate y leche, hasta una temperatura bastante alta para que el exceso de azúcar se disuelva. También podemos notar que en los gases sucede lo contrario, es decir, al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye. Es por ello que cuando un refresco está caliente o tibio, tiene sabor desagradable. Además, los gases son menos solubles en agua que los sólidos. Por ejemplo, mientras que 36 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 100 gramos de agua a 20 grados centígrados, en las mismas condiciones solo se disuelven 0.0009 gramos de oxígeno. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener nombre, fecha y saludo Meraki. El título es Viscosidad, fusión, ebullición y solubilidad. El objetivo es identificar más propiedades físicas. La actividad es la número 9.
Acabamos de realizar la lectura de las páginas del libro de la 38 a la 42. Es momento entonces que tienen que escribir en su cuaderno las siguientes definiciones de viscosidad, fusión, ebullición y solubilidad. También tienen que realizar las actividades del cuadernillo de las páginas de la 14 a la 17. Esperen, no se me asusten. Se ve como si fueran demasiadas actividades, pero en realidad solamente es contestar preguntas. Lo demás que contienen estas páginas son gráficas y es por eso que se expande más la actividad. Por último, es momento que envíen por favor sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad a su cuaderno Meraki de la actividad 19, su cuadernillo de las páginas 14, 15, 16 y 17, abrir un archivo de Word, insertar las fotografías, guardar tu documento en formato PDF, nombrarlo con tu nombre completo, subirlo en la plataforma Luso o Educat en el espacio de la actividad 9, Química. Es todo por el día de hoy. No se les olvide subir su actividad a la plataforma. ¡Hasta luego!